Regresamos. Ok. Como hoy estamos tratando solamente la introducción de lo que vamos a hablar las próximas semanas, yo me quedé hablándoles y diciéndoles que es importante que definamos quién es Jesús, que es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y ahorita que estábamos ahí afuera, estábamos hablando acerca de cómo hay gente que cree en el Jesús que le conviene a ellos, el Jesús que les conviene. El hermano Soboniano da una historia que nunca yo había oído esa doctrina. ¿Cómo dijo, hermano? Que hay unos que creen que cuando lleguen al cielo... Católico decía que si Cristo no los, cuando llegaban al cielo, que si Cristo no los dejaba entrar, ¿verdad? Que se fueran por atrás, porque ahí va a estar María en la parte de atrás. Sí, los va a dejar entrar. Eso yo nunca lo había oído. Marcos dice que sí lo había oído. Con San Pedro. No, María. Wow. So, estábamos hablando de eso porque estamos hablando de un Jesús que la gente obvio que el Jesús en el cual ellos creen no es el mismo que usted y yo creemos. Entonces hablábamos, la hermana me decía, tenía ahorita una conversación con la hermana Emma, y estábamos hablando acerca de la tsunamita, acerca de cómo ella, Sulamita, cómo ella describe a su novio. Usted ha leído el libro de Cántaros, ¿verdad? De Cantares. The Song of Solomon. El libro de los Cántares. ¿Cantares? Cantares. Y ella habla de su esposo, de su amado, y lo mira de una manera que, wow, le llama rubio. Y él también de ella. Le dice que su neck, su pescuezo, su cuello es como la torre de no sé qué, y que la nariz la tiene bien puntuda. No. Yo no sé qué tanto le dice, pero la presenta bien bonita. Y hablábamos con la hermana acerca de que cómo es el amor, que nosotros a veces miramos en nuestras parejas, la persona idónea, la más wow, y hablábamos de cómo a veces lo miramos reflejado a veces en las esposas que son a veces un poquito celosas, ¿verdad? Con sus esposos. Y a veces uno dice, pero la hermana, ¿por qué lo cela? O esa señora, ¿por qué lo cela? Ese señor. O viceversa. O ese señor, ¿por qué la cela a ella? Bueno, ¿verdad? Bueno, pues él la ve como el trofeo más grande, el mejor del mundo. Y bueno, nosotros tal vez no. Pero está en los ojos de él. Y hablábamos de cómo la hermana me hizo un comentario y dijo, bueno, cada quien ve a Jesús a su modo, o a su forma, así como ven a su esposo o a su esposa a su forma. Y cada quien pudiéramos argumentar nuestro punto de vista. Pero entonces la pregunta sería, ¿a dónde termina el argumento? Es lo que hablábamos con Carlos ahorita. Estábamos ahí diciendo, de verdad que sí, tanta humanidad, tantos hombres miran a Dios a su manera. Si usted ve los documentarios de la vida de Jesús, ¿qué es lo que usted ve siempre? La presentan a la manera de ellos, a un Jesús sin milagros, a un Jesús sin poder, sin cruz, sin ninguna razón por qué haber nacido en este mundo, más que es una persona importante, un profeta, es un maestro. Oprah Winfrey dijo que era simplemente parte del gran cosmos que Dios lo envió para que la humanidad se conectara con su espiritualidad y se conectara entonces con Dios una vez más. O sea, eso es lo que ella dice, que eso es lo que Jesús vive. Lo triste es que hay muchos cristianos que viven su vida de esa manera, como que Jesús simplemente hubiera sido un gran maestro, un pep talk, una motivator, y predicamos a un Jesús, y hay varios predicadores que predican a un Jesús que simplemente dicen, Jesús te puede dar tu mejor vida ahora. Y si la mejor vida fuera ahora, no tenemos entonces nada que desear. Hebreo dice que los patriarcas, los grandes hombres de la fe, aspiraban a algo futuro. Y nosotros también lo estamos esperando. Pero si tenemos predicadores que nos dicen que el reino de Dios es ahora y que vivamos ahora, entonces estamos hablando de dos reinos diferentes y dos Cristos y dos Jesús diferentes. Es importante que dejemos que la Biblia defina lo que nosotros creemos y no nosotros. Porque usted lee su Biblia y usted puede leerla bajo el filtro de lo que está pasando alrededor de usted ahorita. Yo les he hablado de como yo he hablado con familias, y yo hablo con a veces familias con las que yo hablo que son gente que conoce de Dios, y yo les digo, ¿usted quiere que yo ore por usted? Y me han dicho
¿para qué le va a orar a Jesús o para qué le va a orar a Dios si ya Dios se olvidó de nosotros? Porque en el momento que están viviendo, en el contexto en el cual están viviendo ellos no pueden creer en un Dios que oye o en un Dios que ama. Y a nosotros nos pasa mucho eso. Leemos la Biblia, va al contexto en el cual estamos viviendo el momento y decimos, este es Dios o este es Jesús. Y de repente lo que sale es algo que en verdad no es Jesús nuestro. Así que les vamos a dar tarea. Rápido. No, esto va a ser entre ustedes mismos solamente. Entre ustedes mismos. No, van a ser en grupos. Aquí tenemos el primero. Allá, no, vamos a tener que, we're going to have to break you guys up. Vamos a tener que dividirlos. A ver. Vamos a ver. No, así como están. Esta mesa, esa mesa y la última mesa. ¿Ok? Son 3 grupos. ¿Cómo está? ¿Quién se robó mi marcador? ¿Quién se robó el marcador? No se lo robaron, cambió de dueño. Lo estoy escribiendo en inglés. Un segundito. Es que yo pienso en inglés. Y habla español. Y me sale en español. Ok, so la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y no vamos a dejar que nosotros definamos esta palabra o este pensamiento, no lo vamos a definir nosotros con nuestro pensamiento, vamos a dejar que la Biblia lo defina. Entonces, teníamos grupos A, B y C, pero ahorita van a trabajar en mesa 1, mesa 2 y mesa 3. ¿Ok? So, mesa 1, ustedes van a leer Hebreos 1, del 1 al 3. Mesa número 2, ustedes van a irse a Romanos 1, del 1 al 5. Y mesa número 3, ustedes que están ahí atrás, ustedes van a ir a Colosenses 1, de 15 al 20. ¿Ok? Lo van a hacer ahorita. Esto va a ser ahorita. Okay. Hermana, si no tiene una Biblia, ahorita le damos una, no se preocupe, puede usar la mía si quiere. Ok, so esto es lo que van a hacer. Ok, van a definir esa pregunta: ¿Quién es Jesús? ¿quién es Jesús? So, se dividen en grupos, hablen, hagan una lista, y eso es lo que quiero que hagan. Lean esa parte, esa escritura, y lo van a hacer. ¿También? Ok. Van a leer esa escritura bíblica. Van a estudiarlo en grupo. Y quiero que mientras van leyendo, hagan una lista de qué es lo que dice el grupo 1. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es la lista qué identidad le da Jesús Hebreos? ¿Qué identidad le da Jesús Romanos? ¿Y qué identidad le da Jesús a Colosenses? ¿Qué atributos? ¿Qué es la identidad que hay en eso? Así que les voy a dar 10 minutos rápido. Y no solamente eso, quiero que le pongan un título, pero sean creativos con su título. Ok, con su título a eso. Y no lo van a hacer individual, lo tienen que hacer juntos, así que pongan el celular. Les voy a dar 10 minutos. Hagan una lista. Esto es lo que se llama haciendo teología. Estamos haciendo teología. Estamos poniendo nuestras palabras, nuestros pensamientos acerca de Dios. Estamos haciendo teología. Una lista y alguien que tenga una mente creativa que pueda hacer algo creative con el título de lo que van a presentar. Nomás una lista de quién es Jesús. Ok, let's go. Let's see what we came up with. Vamos a ver qué fue en qué quedamos. Mesa número 1. Hebreos. ¿Todos terminaron? Sí. Ok, vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos, capítulo 1.
¿Alguien del grupo lo va a leer? Sí, hermano Marco. ¿Quién lo lee? Tenemos la cita y después la conclusión. Primero vamos a leer la porción bíblica. Me dan alguien me da la lista de qué sacaron y después qué nombre le pusieron qué título le pusieron a esta porción bíblica. ¿Estamos, hermanos? ¿Alguien va a leer la escritura? Pueden usar diferentes personas. Alguien que lea, alguien que me dé la lista de qué es lo que nos dice de Jesús, y alguien diferente me puede dar el título con una explicación de por qué ese es el título. No, ¿hay que dar una explicación o solo dar ¿Me puede dar el título solamente o...? El título y los resultados. Yeah. Okay. Yo leo la cita y Marcos va a dar la conclusión. Hebreos 1 al 3. Todos vamos a leerlo. Come on. Todos con su vida. De un momento, hermano. Que no necesitamos que todos estemos juntos en esto. Hebreos 1, del 1 al 3. No, el hermano lo va a leer, pero todos... Porque esto es parte del examen, así que ahí sí se quedan calladitos. Vamos, vean. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ese es el Jesús colgado en la cruz? Ese Jesús es muy diferente al que nos dice Oprah Winfrey. Simplemente un maestro que nos vino a hablar acerca de Dios para conectarnos con Él. Eso es lo que tenemos que confrontar, hermano. Mientras estamos leyendo estas listas, porque estamos haciendo teología, ahorita en esta semana usted se va a convertir en un teólogo, porque necesitamos definir el Jesús bíblico y no el Jesús que tal vez hemos nosotros desarrollado después de ver documentales en el History Channel y después de ver a veces las cosas que pasan en las iglesias que definen también a veces nuestra visión de quién es Jesús. Un Jesús que no actúa y que no tiene poder. Que Hebreos nos acaba de presentar algo bien poderoso. Hay un mensaje impresionante ahí. Así que, ¿qué lista hicieron? A ver, díganos, ¿qué podemos aprender de esta porción bíblica? ¿Puedo empezar con el tema? Bueno, ¿Sí? Primero dame la lista. Sí. Primero dame la Es lista. más emocionante. Sí, emocionante. Primeramente tenemos a el Hijo unigénito de Dios, Okay. heredero de todo, creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de Dios, el sustentador, el purificador de nuestros pecados, majestuoso. Lo tenemos como tema el Cristo exaltado. El Cristo Exaltado. Dame la lista una vez más. De estos 3 versículos tú pudiste sacar, ustedes pudieron sacar. Bueno, nosotros. Ajá, 8. 8. Ustedes sacaron 8 descripciones de... Y en verdad es el tercer versículo el que nos está... Pero dame una vez más la lista. Bueno, Hijo unigénito de Dios, heredero de todo, creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de Dios, el sustentador. Para ahí. La imagen, la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Pero dice que es el resplandor de la gloria. Es el resplandor de la gloria, la parte visible, el crescendo, ¿cómo diríamos? La parte que resplandece, que exalta, que se exalta. Esa es de la esencia de Dios mismo. Esa gloria, ese resplandor. Mire, no estamos hablando de un maestro solamente, hermano. No estamos hablando de un maestro como Moisés. Estamos hablando de Dios. Sigue con la lista, Vemos el purificador de nuestros pecados y majestuoso. Majestuoso. Que lo encontramos en el versículo 3.
Y el título era, una vez más, El Cristo exaltado, el Cristo exaltado. glorificado. Amén. Y exaltado, ¿por qué? Exaltado por Exaltado Dios porque- por todo lo que hizo, Por todo lo que hizo. por todo lo que es. Y recordemos que solamente puede ser exaltado porque él hizo cosas, hizo milagros, pero Elías también hizo milagros. Él fue grande, fue un gran maestro, pero Moisés también. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Y una vez más regresamos a entendiendo de que, a diferencia de Elías y de Moisés, a Jesús se le presenta como la gloria, como el resplandor, como el purificador de pecados, de los pecadores, de nuestros pecados. Aquel que efectuó esa purificación, ese es Él. Es algo muy diferente. No estamos hablando de solamente un rabí, un maestro, no estamos hablando de un profeta, estamos hablando de algo muy diferente. Ok, so, good. El Cristo exaltado. Número 2, grupo número 2, ustedes, Romanos 1, vamos todos a Romanos capítulo 1, versículo 1, y mientras lo vamos leyendo, yo quiero que todos estamos haciendo teología. Mientras leemos estas porciones, usted también lea lo mismo que leyeron los hermanos. Estoy diciendo que esto es parte del examen, así de que Romanos 1, Del 1 al 5. Romanos 1, del 1 al 5. Ok, alguien lo va a leer, alguien va a dar la lista y alguien da el título. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Amén. Ok, ¿qué pudimos aprender o qué título sacamos ahí de Jesús? ¿Quién es ¿El Jesús? título primero? No, ¿qué descripción? Seis descripciones que añadí aprendiendo estas 6 descripciones. Ok, ¿cuáles son? 1, promesa de Dios, Promesa de Dios. Hijo de Dios, Ujú. del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder, Dios de gracia y Dios de amor. Dios de gracia y Dios de amor. Ese primero. ¿Cuál fue el primero? Usted dijo el primero. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Esto es importante, hermano, porque cuando vamos a Hebreos, cuando vamos a Hebreos, cuando vamos al libro de Hebreos, estamos hablando Dios habiendo hablado, ¿verdad? En el pasado por los profetas. Con los profetas. Y todo parece que va para algo, porque dice, Dios habló y estuvo apuntando a algo. Llegamos a Romanos 1 y dice, el que él había prometido antes por los profetas. Y miramos que en el pasado acá había una profecía, porque eso no iba a seguir para siempre. No iba a seguir para siempre las profecías. Tarde o temprano se tenía que efectuar el cumplimiento de esas profecías. Jesús es el cumplimiento de todo aquello que se venía profetizando en el Antiguo Testamento. Llega a radicar en la persona que es Jesús. Eso es importante porque recuerden que los judíos del primer siglo están diciendo, Maranata, ven Señor, ven. Y están con la mano levantada esperando. Y ahorita vamos a seguir leyendo lo que dice Juan acerca de eso. Pero reconocemos que Jesús no solamente es un maestro, sino que Él es el prometido, el profetizado. Entonces, denos la lista una vez más, hermano. Sí, el 1, promesa de Dios. El 2, hijo de Dios. El 3, linaje de David. Declarado Hijo de Dios con poder. Dios de gracia y Dios de amor. That is amazing. Porque nos está diciendo, Él es el Hijo de Dios, pero del linaje de David. Ok, we're going to try to wrap our brains around that. Vamos a tratar de
de envolver nuestro cerebro alrededor de lo que acaba de decir la Biblia. Porque la Biblia nos acaba de decir, es Dios, pero es hijo de David. Es Dios de acuerdo, dice, declarado hijo de Dios, según el Espíritu, y dice, cerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje según la carne. Nos está presentando no a un Jesús profeta, no a un Jesús gurú, no a un Jesús que solamente vino a apuntarnos a decir, hey, Dios los está esperando. Nos está diciendo que es Dios y es hombre a la misma vez. Aquí nos está dando los primeros inicios de lo que llamamos la unión hipostática. Romanos, Pablo nos está dando, de aquí desde el principio nos está hablando ya de esta unión. Es hijo de Dios, pero es también de acuerdo al linaje de David. ¿Cuál era el título de usted? Todavía no lo hemos dado porque todavía estamos sí, we're building up en el crescendo. Porque todo, cuando hacemos teología, hermano, todo empezamos y es como the birthing pains. Cuando usted empieza a hacer teología con grupo, individual, usted se da cuenta que lee algo y dice, oh, interesante. Lee otra cosa y wow, lo conecta con esto. Y de repente empieza a hacer como de repente los pensamientos van y se va creciendo. Y lo peor que puede pasar es que suena el teléfono ese ratito. Y pierde usted el hilo de todo lo que pasó. No deje que eso suceda. Hermanos, termine la lista. Yo sé que iba por la número 3. Yo sé que me la dio como 3 veces ya. Declarado hijo de Dios con el poder de la resurrección, Dios de gracia, Dios de amor. ¿Y el título qué? El título. Lo pusimos Jesús, la imagen del Dios de gracia. Jesús, la imagen del Dios de gracia. Ok. Jesús, la imagen del Dios de gracia. Eso es el título de Romanos 1 del 1 al 5. I like it. Es importante, hermanos, que definamos bien nuestra teología de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia. No de acuerdo a lo que dice el History Channel, no de acuerdo a lo que yo entiendo por los libros, pero qué es lo que dice la Biblia. Ok, mesa o grupo número 3, Colosenses 1, del 15 al 20. Vamos todos a Colosenses, al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Y mientras estamos leyendo, mientras los hermanos están leyendo estas porciones, yo quiero que usted haga también su propia lista mental. Si tiene su notepad ahí, su libreta, escriba también su propia lista, aunque ese no es su grupo, pero usted también haga teología. Estamos haciendo, esto es lo que se llama hacer teología. Esto es lo que los padres apostólicos, los que la iglesia primitiva hacía desde el primer siglo. Leían las cartas de Pablo, leían las cartas de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leían las cartas del apóstol Juan. Decían, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Y después en las próximas semanas vamos a hablar de por qué creemos que creemos, los credos, cómo fueron formados, y son los que hasta el día de hoy los practicamos. Pero aquí es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos leyendo la Biblia, estamos haciendo una lista, estamos dejando que nos interprete la Biblia y que la Biblia nos dé la definición. Acabamos de leer que es el Cristo exaltado, es una vez más el título. La imagen de Dios de gracia. Jesús, la imagen del Dios de gracia. No solamente es el exaltado, la imagen de Dios de gracia. Estamos hablando de diferentes facetas, partes de Jesús. No es ya solamente Jesús el que murió en la cruz, es Jesús el prometido, Jesús el creador del universo. ¿Cuál era la lista una vez más? Jesús, el de ustedes, purificador de nuestros pecados. Estamos hablando de un Jesús muy diferente a simplemente un Jesús clavado en una cruz que está colgado ahí. Creador, es un Jesús creador. Purificador. I forgot, esa se me pasó, sustentador. Porque no solamente es el que creó el mundo, pero es el que lo sostiene. Y todo lo que existe, Él lo sostiene en sus manos. No estamos hablando de un Jesús maestro, rabí solamente. Estamos hablando del creador, el sustentador, y más adelante nos dice el autor y consumador también.
Denos una vez más. Léanos la porción. Estamos en Colosenses 1, del 15 al 20. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, que sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. That's awesome. Él es la imagen visible. Para aquel que duda, I mean, I love el versículo 16. Para el que dude, sea trono, sea dominio, sea lo que sea, todo fue creado. No hay nadie que se escapa. Es powerful. So, ¿qué nos dice este versículo acerca de Jesús, del Mesías? Ya no es el Jesús crucificado en una cruz, no es el Jesús en un crucifijo, ¿verdad? Ahí solamente con INRI encima. Ahora nos está presentando un Jesús muy diferente. ¿Cuál es la lista? Él es la imagen de Dios. Es el primogénito de toda la creación. Y primogénito no pensemos en el primer creado. Estamos hablando en el heredero. Estamos hablando, yes. So, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por medio de Él reconcilió todas las cosas que están en los cielos y la tierra, haciendo la paz mediante su cruz, la sangre de su cruz. amén, amén. That is powerful. De hablar de un Dios, de un Jesús. ¿Alguien más puede sacar más de eso? ¿Quién más puede sacar? Porque les dije, hagan su propia lista. Dame el primero otra vez. La imagen de Dios invisible. Él es la cabeza de la iglesia. Colosense nos dice, Pablo le dice a la iglesia de Colosense, le dice, por si acaso todavía dudan quién es Dios, miren a Jesús. Miren a Jesús. Aquel que duda quién Él es, la parte visible de aquel Dios que ustedes le han presentado holocaustos y ofrendas, es Él. El hermano nos dice la cabeza de la iglesia, que es el creador, en el 19. príncipe de paz, nos dijo, fue parte de la lista. Él es el creador. A mí, la lista que podemos sacar de estos tres, estas tres, these are three, estas son tres solamente. Y ustedes sacaron 8, ustedes sacaron 6. ¿Cuántos sacaron ustedes? 6 y 8. Son 20 descripciones diferentes de quién es Jesús. Ya no es simplemente el Jesús que vino y nos dio unas buenas enseñanzas. Ya no es simplemente el Jesús que vino y nos dio. Dame la lista una vez más. La imagen de Dios. La imagen. El primogénito de la creación. La cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. El mediador, reconciliador. Reconciliador. Nosotros estábamos, dice Efesios 2:1, muertos. Tuvo que entrar alguien que intervino y reconcilió y creó ese puente una vez más. Él es el mediador, Él es el reconciliador. En Él habita toda la plenitud de Dios. Wow. Para aquel que duda, Dios estaba ahí. Cuando Él caminaba, Dios estaba ahí. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué más dice? ¿Qué más? ¿Tienes el título tú o? Ok. Entonces, el primogénito y mediador de toda creación. El primogénito y mediador. Y mediador. No solamente es el primogénito, pero es el mediador. De toda la creación. No solamente de nosotros, De todo. pero del mundo mismo que Él creó.
el mundo entero. Nos dice la palabra en escatología. Vamos a estudiar este tema un poquito más, vamos a expandirlo más. Y yo sé que siempre parece que les digo eso, ¿verdad? Cuando lleguemos acá lo vamos a expandir. Pero en verdad Dios va a reconciliar el mundo entero un día, una vez más. That's awesome, that's good, that's good. No, sacamos una lista de 20 listas características. Tenemos Cristo exaltado, el Dios, oh my God, Jesús es la imagen del Dios de gracia, el primogénito y mediador de toda la creación. I mean, y que en él habita toda la plenitud de Dios. Y en él habita toda la plenitud. Y eso es importante, hermano. Que hablemos de un Jesús. En Romanos, en Hebreos, nos dice que era Dios, pero de acuerdo al linaje de David. Entonces era carne también. Y Colosenses nos dice, pero a la misma vez, Él es el creador de David, pero también es el hijo de David. I mean, y Hebreos nos dice que por eso fue que Dios lo exaltó. Y lo subió. Y dice que Él se sienta. Él nos dice Hebreos. Y ahora por eso está sentado. Podemos, debemos, cuando leamos la Biblia, siempre preguntarnos, ¿qué me está diciendo esto de Jesús? ¿Qué dice? ¿Dónde queda Jesús en esta porción bíblica? Y es más, empiece a hacer esto de hoy en adelante. Cuando oiga cualquier predicación o cualquier mensaje que usted oiga, pregúntese, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo fuera diferente este? O si Jesús no hubiese nacido, ¿cómo hubiera sido diferente este mensaje? Porque yo he oído mensajes de predicadores que predican a Jesús como una persona que simplemente te quiere ayudar a que tengas finanzas, a que tengas casa, a que tengas una esposa buena, No tengas problemas. a que no tengas problemas, a que pares de sufrir, ¿verdad? Esos son los famosos. Y presentan a un Jesús que pareciera que es un Jesús que solamente es como un genio, un genie, que usted lo llama en el tiempo de emergencia, de angustia, y Jesús, te necesito, y Jesús llega. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Como que fuera la lámpara de Aladín. Y sin embargo acabamos de leer tres porciones bíblicas que nos presentaron a un Cristo creador, a un Cristo que es Dios mismo, que es el reconciliador. Por medio de Él Él es el que ha reconciliado el mundo, es el mediador entre Dios y el hombre. No es un Jesús que yo debería de estar pensando en Él solamente en mi tiempo de angustia. No es un Jesús, es un Jesús que debería de regir, debería de tener control completamente de todo lo que soy yo. Porque en verdad, Él tiene control de todo lo que soy yo. Y vivir mi vida como que Él solamente está ahí cuando yo tengo angustia, es no solamente una falta de respeto, pero es en verdad ignorar lo que la Biblia dice acerca de Jesús mismo. Es el pacificador también. El pacificador. Se aumentó la lista entonces. Sigue aumentando. Es que en verdad si nos sentamos, yo les di 7 minutos para que hicieran este ejercicio, pero si yo les sigo dando tiempo ahorita, ustedes siguen sacando listas, porque eso es hacer teología. Yes, dime. El Dios de gracia, que me pone a pensar que todos los días, en todas las cosas, tenemos que dar las gracias a Él. No designar un día al año, aunque lo hacemos de todas maneras. Eso es cuestión de todos los días y sobre todas las cosas. Yes. Sobre todo, porque si Él es el Dios de gracia, y Él le daba gracias al Padre todo el tiempo. Eso era algo de Jesús, que Él mismo, siendo Dios, le daba gracias al Padre, demostrando que nosotros debemos de vivir nuestra vida de tal manera. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5, y aquí tenemos que terminar. Yo sé que apenas se están calentando los motores y los cerebros, ¿verdad? Pero Juan, vamos a irnos del 1 al 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5.
Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 y 14 y 18. Y mientras lo leemos, rápido, en 2 minutos, hagan su lista. ¿Ok? Juan, no. Personalmente, no en grupo. ¿Okay? Individuales, uno por uno. Hagan su lista. En pareja, como ustedes lo quieran hacer, pero hagan su lista. Juan del 1 del 1 al 5, versículos 14 y 18. Esto es para todos. Juan 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, el versículo 14 y el versículo 18. This is doing theology. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo teología. Theos y logos. Estamos poniendo nuestros pensamientos acerca de Dios, de Jesús. Y esto es cristología. Logos, yes, logos. Palabra. Cristología. Esto es lo que podríamos definir como la cristología bíblica. Estamos dejando que la Biblia nos defina quién es Jesús. Ok, decimos ya el esquema pues. Vamos a ver. Eso es teología rápido. Eso es de ya. Sí, les di 3 minutos. I told you que les iba a dar 2. Y les di 3. Ok, lo leemos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el Jesús que nos presenta el apóstol Juan. So, lista. ¿Quién tiene? ¿Qué dices, Ole? Mi tema es el verbo encarnado. El verbo encarnado, ok. ¿Qué lista le pusiste? El verbo encarnado. Lo que pude sacar es que Él es el verbo, estuvo en el principio con Dios, Él es la vida, Él es la luz, Él es el verbo hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria y vino a dar a conocer a Dios. Okay. Ahora, esa es una descripción. Estoy más interesado en una lista, pero está bien. Ahora, ¿qué es el verbo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo definimos el verbo? La palabra. La palabra hablada de Dios. La palabra hablada de Dios. Okay. A ver, tenemos que clarificar eso porque es muy diferente que yo diga que yo creo en Dios y que yo creo en Jesús o que yo tengo fe, porque hay que definir en qué Jesús, en qué Dios y en qué fe. ¿Cuál es la fe que yo tengo? Si decimos, Él es el verbo, hay que clarificar eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo aplicamos? Gracias, hermano. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hermana Emma. Dice, yo saqué porque el tema, luz del mundo. Luz del mundo. Era el verbo, la palabra de Dios. El verbo era Dios. El principio con Dios, sin Él nada hubiera sido hecho. Él es la vida, es la luz de los hombres y en Él no hay tinieblas. Amén. Uno dice el verbo encarnado, la luz, Jesús la luz del mundo. Amén. ¿Alguien más, hermana? Dios, nuestro principio y fin. Amén. Es la palabra viva en nuestra vida. No somos nada sin Él. Él es nuestra luz. Hecho carne, vimos sus milagros. Aunque no le podemos ver, le podemos sentir. Okay. That last part está centrando un poquito en el historianismo, pero we're gonna leave it. Vamos a dejarlo, está bien, no te preocupes, en verdad está centrando en una doctrina que fue una herejía. Después, pero está bien, porque paraste. Pero tu pensamiento sé para dónde iba. It's good. Y yo quiero que todos estemos oyendo las descripciones y los títulos que las hermanas y el hermano nos está dando. Son 3 diferentes personas leyendo el mismo capítulo
estamos exaltando a Cristo a un nivel más arriba que maestro, pero estamos enfocándonos en 3 áreas diferentes de su plenitud o de su carácter. Dime, Carlitos. Dios en cuerpo humano, el verbo, verdad, el Hijo de Dios, la imagen de Dios, Él es luz, Él es vida. ¿Cuál es el título? Dios en cuerpo humano. Dios en cuerpo humano. Ok, that's good. That's good. También es un poquito de nestorianismo, pero después vamos a hablar un poquito de eso. En inglés,